let's get started. Hoy vamos a meditar en una de las lecturas bíblicas de esta semana que pasó y está en Primera de Samuel. Acuérdense, estamos siguiendo el devocional de este año y hoy quiero quedarme un poco a estudiar la vida de Saúl. And so in our yearly devotional, we're found ourselves now in 1 Samuel, and we'll be studying the character of Saul. Ya hemos leído 8 o 9 libros de la Biblia, los primeros 5 el Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, Samuel. 9 libros ya llevamos que estamos leyendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro tiempo devocional? Amén. Qué tremendo que podemos estar leyendo juntos la palabra del Señor. For our devotional time that we're able to read the word. No permita que el enemigo tenga esa en su mente, no es complicado, difícil. No es complicado. A ver, diga conmigo en esta mañana, Say repita. with me. Diga, hacer mi devocional. Doing my devotional. No los oí, diga, hacer mi devocional. Doing my devotional Es la cosa más sencilla del mundo. is the easiest thing ever. Ok. Algunos están riéndose, no sé por qué, es del gozo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Some of you are laughing out of joy, I guess. Ok. Vamos a leer Primera de Samuel 13 del 8 al 14. 1 Samuel chapter 13. Y nuevamente, si usted está leyendo las lecturas, inmediatamente se va a recordar porque eso es lo que lo leímos apenas en la semana pasada. And so this is what we've landed on for last week. Dice así el versículo 8 al 14 de 13 de Primera de Samuel. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Verse 8, he waited 7 days, the time appointed by Samuel, but Samuel did not come, and the people were scattering from him. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofrecieron el holocausto. So Saul said, bring me the burnt offering here to me, and the peace offering, and he offered the burnt offering. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. And as soon as he had finished offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo que se me desertaba, y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Samuel said, what have you done? And Saul said, when I saw that the people were scattering from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines had mustered at Mizpah. Me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. I said, now the Philistines will come down against me at Gilgad, and I have not sought out the favor of the Lord. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. So I forced myself and offered the burnt offering, and Samuel said to Saul, you have done foolishly, you have not kept the commandment of the Lord our God, with which he commanded you, for then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 14, but now your kingdom shall not continue. The Lord sought out a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be prince over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que me das de poder predicar y compartir tu palabra. Father God, we give you thanks to be able to preach your word. Ayúdanos a entender, Dios, el corazón de lo que aquí en esta mañana está en tu palabra para poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Help us to apply what this word says for our lives. Te doy gracias por todas tus bendiciones, Señor. We thank you for all your blessings. Gracias porque tú eres fiel, Padre. And because you are faithful. Y gracias porque tu palabra es fiel. Thank you because your word is faithful. En el nombre de Cristo, Señor. In your name we pray. Amén. Gloria a Dios. Amen. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gusta cultivar, cuidar o tener plantas en su casa? How A many of ver, you pero like no de cultivating? plástico, de plástico no, de veras. How many of you like caring for plants in your house? You know, algunos, ok, gloria a Dios. Una de las cosas, bueno, a mí me encanta, yo quiero confesar, me encanta hacer eso. And I confess, I love doing that. A mí no me gustan los perros, ni los gatos, ni los pericos, ni los pájaros, ni nada, ni los ratones, ni las víboras, ni ninguna mascota. You know, I don't like cats, dogs, or none of the other pets. Yeah.
Siento como que, pues no me llaman la atención, pero me encantan las plantas. But I love plants. En mi casa acabo de poner muchas flores en la entrada de la casa, muchas de todos colores, rosas fuertes, amarillos, morados, azules. Y cuando llego a la casa, lo primero que veo los escalones llenos de flores. You know, in the front porch of my house, I have a bunch of different flowers. They're different colors and they're so bright and vibrant. Y lo primero que hago cuando entro y veo todas las flores ahí enfrente de mí, The first thing I do is I enter and I see all the flowers in front of me. las saludo a todas. I say hello to all of them. Les digo buenos días, I say good afternoon. buenas tardes. You know, good Y evening. luego ellas me responden. And then they reply. Yeah, así me responden. And this is how they reply. Yeah. Porque están ahí todo el tiempo con sus flores abiertas, anunciando que tienen vida, que tienen, a mí me encanta, siento como que me están hablando cuando las veo que están llenas de flores o de frutos realmente. And I love how they're just full and open, showing that they have life in them. Y yo sé que si le gustan las plantas entiende lo que estoy diciendo, pues no le gustan, va a decir que estoy loco, pero ahorita es como cuando yo veo a alguien que tiene sus perros y los abraza y los besa y digo, Señor, eso no es para mí. Same thing when someone who's a dog lover sees their dogs and starts kissing them and hugging them. Yeah, so yo no beso las plantas, pero sí las veo. You know, I don't kiss the plants, but I see them. Pero una de las cosas que yo he aprendido acerca de las plantas, Something I've learned about plants, que uno tiene que ser paciente. you need to be patient. La gran mayoría de las personas que no tienen éxito con plantas es porque no son pacientes. The people who don't have success in raising plants because they don't have patience. Casi por lo general cuando la gente dice es que yo no tengo buena mano para las plantas, lo que está diciendo no soy paciente. Usually when people say, I don't have like a green thumb, it's usually because they don't have patience. Porque las plantas se necesita tiempo, It takes time. se necesita paciencia, It takes patience se necesita perseverancia. and perseverance. Si usted pone una planta, va a la marqueta y compra una planta y tiene flores o está bonita y nomás la pone ahí y no la cuida, la cultiva, le pone agua, le pone el clima correcto, la luz correcta y usted nomás la pone ahí, se le va a morir. If you just buy a plant and then you just set it there in your house, not really worrying about the sunlight or the water, it's gonna die. Es como el año pasado me compré unos pedacitos de árboles, unas ramitas y luego las puse en agua y a todas les salieron raíces. You know, I got like a little stem of a tree and I put them in buckets and they started sprouting roots. Y luego las trasplanté a macetas a todas, eran como unas 10 más o menos. And then I put them each in their own like little pot. Ya. Y todas empezaron a crecer, todas literalmente. And they all started growing. Y llegó el frío But then winter came y se les cayeron todas las hojas y quedaron un puro palito ahí nomás. and all the leaves fell and it was just like a stick. Y mi esposa venía y me decía, ¿y eso? And my wife came like, oh, well, what's that? ¿Ese cuándo lo vas a tirar? She said, well, when are you going to toss them? Y yo le dije, tienes que tener paciencia. I told her, you got to be patient. Y luego en este año, por si no fuera poco, hizo frío de más, ¿sí o no? And in this year, Y muchos de los árboles, ¿qué les pasa cuando hace frío? ¿Qué les pasa a los even more árboles? colder this year, and the leaves just Se all caen las fell. hojas. ¿Y cómo quedan los árboles? And how the trees Imagínense un look. palito que tenía dos hojas, ¿cómo se va a ver? Sin nada. You know, without its leaves, what does it look like? Pues sí, yo si no supiera, también las hubiera tirado. You know, if I didn't know, I would have thrown them out. Y hasta el jardinero que me cuida la casa, el que viene y limpia, me dice, ¿qué va a hacer con esos botes? ¿Los va a tirar? And even the gardener said, what are you going to do with these buckets? You're going to toss them out? Y yo dije, no, porque van a revivir. I said, no, because they're going to sprout Y up pasó again. una semana, 2 semanas, Weeks passed. después de que vino esas lluvias tremendas, After those storms that las came, saqué afuera I took them outside para que se mojaran más. so that they can get more water. Y luego, ahora en estos días ha hecho calor 2-3 veces, ¿sí o no? And then it's been warm now. ¿Y qué creen que le pasó a esas plantas que estaban muertas? So what do you think about those dead plants happened? They Todas resucitaron. El día de resurrección resucitaron todas. Days of resurrection, they resurrected. Y ahora están súper cargadas de retoños por todas partes. And now you could tell how much they've grown.
Compramos yo y mi esposa hace como 2 meses una bugambilia como de unos 20 pies de altura, más o menos. And a few- No 20, unos 12, 14 pies de altura. A while back, we bought like this large tree of like 12 feet tall. Y en cuanto la trasplanté a otro contenedor o otra maceta más grande, se murió y se le cayeron todas las hojas porque le corté las raíces. I moved it from one pot to another and it died because I had cut the roots. Y parecía que se murió. And it looked like it was going to die. Pero yo sabía que es natural, ese es un proceso únicamente. And I understood that that's just the process of it. Y por un mes parecía nomás un palo seco ahí nada más y nada. And so for a month, it just looked like a long stick. Pero le estuve poniendo fertilizante, le estuve poniendo agua y luego estos días que ya ha hecho calor. ¿Cuántos han sentido el calorcito de vez en cuando? 2, 3 días, ¿no? Vuelve a hacer frío, pero hace calor. You know, now these days have been kind of warm. So, si uno entiende los procesos, uno sabe que si uno lo sigue cuidando, tarde o temprano va otra vez a florecer. No hay por qué desesperarse. And so if you know the processes, you consistent in taking care of it. Bueno, en esta mañana les voy a cobrar porque les estoy dando clases de jardinería, no les estoy cobrando. Van a salir expertos ustedes. You're going to walk out of here being experts in Pero gardening. yo les digo todo esto porque si una persona que siembra maíz o siembra cualquier otra cosa, algo tiene que tener y se llama paciencia. You know, there's something that you need, and that's patience. Y tiene que entender que hay procesos. And understand that there's processes. De que de pronto florece y de pronto se caen las hojas y parece que muere, pero otra vez viene la resurrección. You know, some days it may look like it's dying, but resurrection comes. So, una de las cosas que en esta mañana vamos a examinar en la vida de Saúl So something about Saul's life, es que Saúl nunca entendió esto. he never understood this. Saúl era de los que le pedía a Dios paciencia, Saul is the type of person who asked God for pero le decía, patience, Señor, necesito paciencia, sé que dámela ya, Dios, ya. but would be like, God, I need patience, so give it to me now. Now, Right now. right now, Right now. at this moment. As Se soon as necesitaba possible. paciencia. Y la verdad que Saúl se parece a muchas veces que nosotros fracasamos. Porque no hemos aprendido a tener paciencia ni entendemos los procesos y los tiempos de Dios para nuestra vida. And this is also why sometimes we often fail, because we lack that same patience. Si ustedes han leído la Biblia, la historia de Saúl es una historia de una persona que tenía mucho potencial, un llamado de Dios, y termina de una manera trágica fracasando él, pero también su familia. And so if you know Saul's story, you know he had such great potential, the first king of Israel, but he ended up failing tragically. Si ustedes me preguntaran en qué consistió el fracaso grande de Samuel, no fue en que consultó, y claro, eso estuvo mal, a la bruja, no fue en que hizo otras cosas como querer matar a David, querer matar a su hijo, querer matar a su hija, todo eso estaba mal, pero en el fondo era porque él no aprendía a esperar en Dios. You know, he did a lot of mistakes. He did a lot of things wrong, but in the depths of it all, he didn't know how to trust and wait on God. Y una de las cosas que a nosotros como personas nos cuesta más es saber esperar en Dios. And that's one of the hardest things to learn how to wait in God, Tener paciencia y esperar la voluntad de Dios. to have patience and trust in the will of God. Si ustedes me preguntaran, pastor, usted tiene ya 36 años de pastor, ¿cuál sería, en su opinión, la razón por la cual la mayoría de los cristianos que usted conoce que han fracasado? Yo les diría, porque no han sabido esperar en Dios. Esa es la número 1, por encima de cualquier otra cosa. I've been pastoring for so many years, and if you were to ask me, what's the number one reason why Christians fall away from the faith? I would say because they haven't learned to wait in God, wait on God. En este pasaje lo vemos de una manera perfecta, lo que estoy tratando de comunicarles. And we see this communicated perfectly in the story that we read. Para que la entendamos mejor, este era como el segundo o tercer año de la vida de Saúl como rey de Israel. And this was like roughly the second or third year of Saul being king over Israel. Y nosotros, si lo hemos leído la historia, nos damos cuenta que Saúl tenía problemas personales de inseguridad, mucho problema de inseguridad personal. And if we know about Saul, he had a lot of personal insecurities. Pero aún y con todo eso, Dios lo llama y dice, tú vas a ser el rey. But yet God calls him to be king. Y Dios le da la oportunidad y el privilegio que ninguna otra persona tenía de llegar a ser el primer rey de Israel. Y él fue el primer rey de Israel. And he had the most unique opportunity to be the first king over Israel. Y tenía muchos talentos, era buen soldado. And he was talented. He was a great soldier. Esa es la palabra que era alto, así como el pastor de esta iglesia. The Bible says that he was also tall, like the pastor of this church. Dice que era bien parecido, así como Sammy.
And that he was pleasant to look at. No, yo no dije eso. He was handsome like Sammy. Y luego él tenía el llamado de Dios, que era lo más importante al fin del día. Dios lo escogió a él. Dios dijo, tú eres. But overall, he had the calling of God. So, en este momento del pasaje que leímos nosotros, él estaba consolidando o afirmando su reino, estaba empezando y necesitaba poner buenos fundamentos para que fuera un reino largo y próspero. And so at this time that we're reading the story, he's gathering up the army and laying down the foundation of a great army. Y como siempre pasa, hay enemigos que se levantan para detenernos lo que Dios nos ha llamado. Y en este caso fueron los filisteos y los demás naciones que no se iban a quedar en paz viendo que Israel tenía un rey fuerte, sabio y que iba ahora a hacer un gobierno fuerte en contra de ellos. And as usually happens, the enemy comes and rises up and pushes pressure. In this case, it was the Philistines who were seeing that they were forming a kingdom with an army. Ahora Dios permite estas cosas porque eso es lo que nos forman a nosotros, forman nuestro carácter, nos cambian, nos transforman. And God allows this because these are the things that form our character. O sea, Dios permitió todo esto porque iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para trabajar en el carácter y el corazón de Saúl, que necesitaba que Dios lo transformara. And so God was allowing this to work in the heart of Saul and build up some character. En esta historia está a punto de enfrentarse a sus enemigos y antes de ir a través del profeta Samuel recibe instrucciones específicas y él va y algo pasa que comete muchos errores y ahorita vamos a ver cuáles fueron sus errores. And so at this moment, he was about to face the Philistines, but he had special orders from the prophet Samuel to wait. La primera cosa es esta: nunca tomemos decisiones importantes a la ligera. First point, never make brash decisions or decisions out of nowhere. Siempre tomemos decisiones hasta que estemos seguros de la voluntad de Dios. First, seek the will of God. Porque si no estamos seguros que sea la voluntad de Dios y simplemente porque tenemos presión, porque se nos presenta una oportunidad, porque alguien nos dice, o porque yo siento, o porque estoy pasando mucho estrés, porque tengo que decidir, tengo que hacer esto, mejor no lo haga. Espere en Dios. Espere hasta que usted esté seguro que lo que va a hacer es la voluntad de Dios si quiere tener éxito. Instead of making decisions because you feel the pressure, because you have to decide right now, it's better to just wait and make sure that it is clear that this is God's will. Específicamente, Saúl le dice a Samuel que él decidió porque estaba bajo mucha presión y por eso hizo lo que hizo. And we see Saul's response saying that he made this decision because he was under a lot of pressure. Bueno, la historia dice, ya lo leímos, no lo quiero leer otra vez, pero el versículo 8, 9 y 10 dice que llega Saúl y antes de que llegara Samuel, desesperado porque veía al enemigo ahí enfrente, veía que el pueblo estaba desanimado y él no sabía qué hacer, él dice, pues hay que ofrecer un sacrificio a Dios y yo lo hago, y ofreció un sacrificio a Dios. Él en su mente pensó, pues ¿qué tiene de malo? Estoy haciendo un sacrificio a Dios. And so Saul, the pressure was building and Samuel wasn't arriving, so he said, well, I'm just going to do it. I'm going to offer the offering. Hace poco yo hablaba con un pastor que me dijo exactamente esa situación. Dice, pues es que tengo la presión de la iglesia, tengo la presión de personas que me han apoyado, tengo que tomar una decisión ya, tengo que hacer esto. Y yo le dije, no tienes que hacer nada. ¿Estás seguro que es la voluntad de Dios? No, pero es que tengo mucha presión. Le dije, no tomes ninguna decisión, espera mejor. I had this situation with a pastor who he told me I was feeling the pressure from the church and the pressure from here, and I need to decide now. And I asked him, well, do you know if this is the will of God? And he said no. And so I said, okay, well, wait and find out. So en este caso dice Saúl, el versículo 11 le dice, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba. O sea, los soldados de él estaban yendo. 1, 2, tú no venías en el tiempo señalado. Pero aquí Saúl está equivocado, porque ahorita vamos a ver. Pero dice, tú no venías en el plazo señalado. Versículo 11 termina diciendo, y los filisteos ya están aquí enfrente de nosotros, están en Migma. And so he said, Saul's response was, well, the enemy is coming closer, and you did not arrive at the appointed time.
te ofrezco este trabajo y tú tienes la presión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues lo voy a hacer. Pero primero no te aseguro si es la voluntad de Dios. Hay una relación y parece que se ve bien. Ok, pero es la voluntad de Dios. Me voy a mover de ciudad. Ok, está bien. Ok, pero es la voluntad de Dios. Y a veces está esa presión. Y nosotros nos dejamos llevar por la presión del momento. Problemas, personas, circunstancias que nos hacen tomar decisiones equivocadas, porque nunca nos detenemos y decimos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? And so you're offered a job. I got to decide right now, but is it the will of God? I'm thinking about starting this relationship. I'm excited, but is it the will of God? I want to move out of the state or out of the city, but is it the will of God? And so sometimes we're carried away by the decision, the moment, instead of asking and waiting if it's the will of God. So él dejó que sus emociones, me estoy quedando solo, los enemigos están aquí, temor, Dios está tardando, parece que Dios no llega, inseguridad, tengo que tomar una decisión. The pressure from the enemy, the confusion by the army, and then God's, it seems as he's taking so long, I need to decide. Pero lo que él verdaderamente, aunque le eche la culpa a Samuel, tú te tardabas en llegar, realmente Samuel representa a Dios. Dios nunca llega tarde, llega cuando tiene que llegar, pero nunca llega tarde. Nos cuesta entenderlo, pero esa es la verdad. He was mistaken by saying Samuel was late because, like God, he comes when he needs to come. Porque miren, en primera de Samuel, vamos a leer qué le dijo realmente Samuel a Saúl, porque Saúl no o quiso ignorar la palabra de Dios, o simplemente la presión del momento lo llevó a tomar una mala decisión. 10:8 dice la palabra así. Samuel le dice a Saúl antes de ir a donde él estaba: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. O sea, yo voy a llegar, y yo, porque yo soy el sacerdote, era obvio que eso es lo que implica, yo voy a ofrecer ofrendas a Dios. Y le dice: espera 7 días. ¿Cuántos días había esperado Saúl cuando él ofreció los sacrificios? Él esperó 7, pero Saúl no le dijo espera 7, le dice 7 días hasta que yo venga. Esa es la parte que le costó a Saúl. And so in chapter 10, verse 8, we see the clear instructions of Samuel when he said, go before me, and I'm coming to you to offer burnt offerings and sacrifice peace offerings. 7 days you shall wait until I come to you and show you what you should do. Y esa es la parte. Dios no le dijo qué decisión tomar. Hasta que yo llegue, te digo, se te va a decir qué hacer. God didn't tell him what to do. He said, wait, I will tell you then. ¿Cuántas bendiciones perdemos por no esperar hasta que Dios nos dice? How many blessings do we miss out on because we don't wait for God to tell us? Hasta que recibimos la confirmación en nuestros corazones o en la palabra de Dios de que eso es lo que Dios quiere que no haga, o eso es lo que Dios quiere que sí haga. Pero es esperar la voluntad de Dios. Waiting on God's will and His order, whether through revelation in the Word or through peace in our hearts and understanding. Y nosotros podemos decir en esta mañana, ¿pero qué tiene de malo? Pues le está ofreciendo un sacrificio a Dios. ¿Qué hay de malo en ofrecerle un sacrificio a Dios? You might ask, well, what's so wrong about Saul offering sacrifice to God? O sea, ¿qué no es eso algo bueno? Adorar a Dios, honrar a Dios antes de ir a pelear. Pues hay que adorar, es algo bueno, Dios va a ser glorificado. Pero el problema es que Dios le dijo que él, Samuel, no Saúl, ofrecería los sacrificios. It may seem like something good to do, but he was not the right person to do it. It was Samuel, the prophet, who was supposed to do it. Para mí esto era bien importante, y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí casados, los que estamos aquí, la mayoría estamos casados, de todos los que estamos aquí. Hay unos que estamos solteros, que están solteros. Yo no estoy soltero, estoy casado. And I know the majority of people here are married. Y quizás esta ilustración no se aplica a ninguno de nosotros, pero yo recuerdo bien claro cuando yo y mi esposa teníamos una relación de amigos.
So maybe that may not apply to the married couples, but I remember when me and my wife were seeing each other for the first time. Yo le comuniqué al pastor mis intenciones. Le dije al pastor, a Pastor Alfredo, a Pastora Sara, ustedes por su culpa yo puse los ojos en esta muchacha. I told the pastors, it's your fault that I saw and laid eyes on this person. Y no estoy bromeando. And I'm not joking. El día que yo conocí a mi esposa, The day I met my wife, yo estaba con el pastor en la puerta, así como lo hago ahorita, pues de ahí aprendí de él. Me paraba en la puerta junto con él y los dos despedíamos a la gente. like now, I would wait at the door with the pastor and we would say bye to the people. Bye to the people. Y en eso viene la familia Jiménez, viene Rosa, José, Arno, y atrás de todos, como con un resplandor, algo así por el estilo, venía Amparo Jiménez. And so the Jimenez family would walk out the door and she was in the back. Y antes de que vinieran, el pastor se me acerca y me dice, hey brother. And so before she came, the pastor said, you said it, hey brother, Ahí viene la hermanita Jiménez. the sister Jimenez is coming. Si quieres, te consigo un caballo blanco para que la impresiones. He said, if you want, I'll give you a white horse to impress her. Y yo hasta ese momento nunca le había puesto atención siquiera. And I hadn't paid attention Mis ojos before. estaban en buscar el rostro de Dios únicamente. My eyes were set on God before. So le dije, pastor, usted fue el que me indujo. So that's why I told him, Pastor, you're the one who... Pero quiero estar seguro si es la voluntad de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo que usted, qué consejo me daría? And I asked him, but I want to know the will of God. What suggestion or advice would you give me? Él dice, bueno, yo tengo paz, pero yo quiero que te vayas a orar, ayunar, mínimo unos 3 días y lo vienes y platicas conmigo a ver qué fue lo que Dios te dijo. And he told me, I have peace, but I want you to go fast for 3 days and come back to me with an answer. Y fueron los mejores 3 días de oración ayuno que yo he tenido en toda mi vida. It was the best days of fasting and prayer I had in my life. Era un lugar hermoso en las montañas, allá por Salinas, por Monterrey, lleno de toda clase de animales, un arroyo enfrente de la cabaña. Pero más que nada tuve un tiempo tremendo con Dios y sobre todo tuve la paz. Hasta que sentí la paz. Ok, esta es la muchacha con la cual yo me voy a casar. And it was beautiful, the venue and all, but also I had peace that this was the person I was to marry. Y no estoy exagerando, pero llegué con el pastor y me dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con el tiempo de oración y ayuno que tienes? And so when I arrived, the pastor asked me, so how was it? Y le dije, bueno, ahora no nomás tengo la convicción, pastor, de que le voy a decir si quiere ser mi novia, pero yo creo que es con la muchacha que me voy a casar. And I said, well, not only am I convinced that I'm going to ask her to date me, but also one day marry me. Ok, te doy mi permiso, entonces ve y dile. And you said, well, okay, I give you permission. Ahora mi esposa estaba ya mi amiga que iba a ser mi novia estaba desesperada porque yo le dijera, ya ella quería. Hace tanto tiempo es de más, la piensas demasiado. And she was already annoyed, you're thinking of it too much. Sí, pues ya está bien, pero ya teníamos como 6 meses de relación, es mucho. Ya estaba desesperada en ese We had been momento. seeing each other for 6 months. It was Pero yo le doy gracias a Dios, de veras que tomé el tiempo, porque verdaderamente cuando ya empezó nuestra relación, verdaderamente yo estaba convencido que no nomás iba a ser mi futura novia, pero que iba a ser, si ella decía sí, y me dijo un sí muy largo, ¿verdad? Pero sí me lo dijo. And so once we started dating, it was great that I did that because I was already convinced that I was going to marry her too, and I had that hope. O sea, no me les cuento esta historia por la importancia de saber esperar en Dios. Y para mí eso es una cosa que yo le doy gracias a Dios que pude esperar y pude buscar y pude entender qué es lo que debo de hacer. And so I share the story because the importance of seeking God in prayer and finding what His will is. Y una de las cosas que les quiero compartir también es muchas veces yo he querido, o hay momentos que como pastor o como padre o como X, estoy compartiendo lo que a mí me trabaja y lo que a mí me funciona, ¿no? Y lo que les quiero decir es que muchas de las veces he tenido la presión de tengo que tomar una decisión. And I've had many times where I've felt that same pressure of I need to make a decision. Y hay veces, yo quiero que tú entiendas que pasamos por las mismas experiencias todos nosotros, que tú te sientes solo y que nadie te entiende lo que tú tienes que decidir y que no sabes que tienes que decidir. Y a veces decides porque te ponen presión que decidas o los problemas te ponen presión, pero no buscamos la voluntad de Dios y ahí es donde cometemos el error.
And on top of that, you may feel like no one understands the circumstance. Therefore, you're alone in making this decision and you don't seek God's help. Frecuentemente personas vienen y me dicen, pastor, ya tomé esta decisión, ore por mí. Y voy a ser sincero, le voy a ser sincero, oro, pero yo sé que esa persona está tomando una mala decisión, pero ya no hay nada que le diga que le cambie la opinión, la va a hacer. Y ya nomás solo se darle sabiduría, pero no está tomando una buena decisión. And what often happens, Y ya no digo nada porque ya decidió, ya no hay nada que se pueda hacer. and what often I witness or what often happens is someone comes to me and says, Pastor, can you pray? I've made a decision and I need your prayer. And I know this is a terrible decision, but there's no way I can change their mind. They've already made their mind up, so I just pray. Ya a veces que sí lo he hecho, sabes que antes de ahora déjame te digo, sí lo he hecho, perdón, porque a lo mejor dice, pastor, usted una vez me dijo. Usted una vez me dijo que no me hiciera caso, a veces sí lo he hecho, pero a veces que no, la verdad, porque digo, Señor, ya lo veo en sus ojos, lo veo en su semblante, no importa que le diga, porque así ha sido en el pasado, no ha aprendido todavía a esperar en ti. And there are times when I have stopped and told the person, wait, you're making a terrible decision. Segunda lección que aprendemos de esta historia nosotros The second lesson we can learn from this es de que tenemos que aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante. is we need to learn to differentiate from the urgent and the important. So, la primera es, no dejes que nada te ponga presión. Lo único que te debe de ayudar a tomar decisiones es la voluntad de Dios. The first point was don't let anything build pressure, but rather rely on God for making that decision. Pero la segunda cosa que yo veo en esta historia es que Saúl no entendía entre lo urgente y entre lo importante. The second thing we see in this story is that Saul didn't understand the difference between the urgent and the important. Todos nosotros siempre tenemos cosas urgentes. Es que tengo que, es que el fin de semana, es que dentro de 2 días, es que tengo un plazo, es que me comprometí. Y luego vienen los amigos o la familia y nos ponen más cosas que nos hacen que tengamos más urgencias y estamos llenos de urgencias. Because we'll always have things that are urgent that need to be taken care of next week, this week, tomorrow. Y a veces nosotros nos ponemos urgencias nosotros solos, pero es que tengo que hacer esto y tengo que hacerlo para tal día. Y nos ponemos urgencias nosotros todo el tiempo de muchas cosas. And then we just build urgency in our own selves. Well, I need to do it by this day so I can do this by the next day. Saúl no entendía esa diferencia, que nosotros no decidimos por lo urgente, decidimos por lo que importa, no lo que lo es. Lo urgente es urgente porque lo hemos hecho urgente o porque a lo mejor es urgente, pero no es lo importante. Y nosotros debemos de escoger siempre lo importante, no lo urgente. And instead of choosing what's urgent, it's better to focus on what's important because it's urgent for a reason and it's not important for a reason. Saúl no entendía la diferencia y como vemos en la historia, él actuó por la urgencia del momento. Los filisteos ya están ahí, el pueblo se me desanima, tengo que hacer algo, la urgencia. Y se olvidó de lo importante para Dios. Lo importante es que Dios estaba dejando que llegara todo al momento que parecía que era un caos. Y Dios estaba diciendo, a ver hasta dónde. Voltea y me ve y dice, yo sé que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. The Philistines were up ahead and his army was behind, worrying, and all this created this urgency to make a decision instead of waiting and thinking, well, what's important for God? Obedience over sacrifice. Urgente era hacer algo porque aquí están ya los filisteos. Urgente era hacer algo porque el pueblo se me está desanimando. Pero a los ojos de Dios lo importante es, lo voy a dejar a ver si entiende que para mí lo más importante es que haga mi voluntad. A ver qué hace. And so God waited for this pressure to build up, for the urgency to build up, to see how he would make his decisions. Esto, el hacer siempre lo urgente, es lo que marcó la vida de Saúl y por eso siempre fracasó. And this is what really marked his life and why he has failure after failure. Nunca maduró como persona y siempre fue esclavo de las urgencias del momento. He continued on and became a slave of the urgency. El error de Saúl fue precisamente eso. And that was his biggest error. En el versículo 12 dice la palabra del Señor que dice, Saúl dice, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y los enemigos ya están aquí a la puerta. Y yo no he implorado el favor de Jehová. No ha habido sacrificio, Samuel no viene.
Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Hice lo urgente. Look at verse 12, how he puts it. I said, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought out the favor of the Lord, so I forced myself and offered burnt offerings. Versículo 13 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. Dígalo conmigo. Entonces Samuel le dijo a Saúl, dígalo conmigo. Versículo Say 13. with me, verse 13. Locamente has hecho. You have done foolishly. Sabe que la mayoría de los errores que cometemos es porque actuamos como Saúl. Hacemos lo urgente, lo que tenemos presión, lo que ya tengo que decidir. Y la Biblia dice, cuando tú y yo hacemos eso, locamente estamos actuando. And this is how God describes this act of deciding over the urgent, foolish things. Porque para Dios lo más importante no eran los filisteos. For God, it wasn't important, the Philistines Para were Dios no important, era más importante el sacrificio. or the sacrifice. Ni Dios se asustaba con el temor de la gente. And God wasn't afraid of the pressure of the people. Lo que Dios estaba formando era un hombre que confiara en los mandamientos de Dios. What God was looking for is a man who Un hombre que confiara en la voluntad de Dios. trusted in God's Un hombre will que obedeciera a Dios lo que le está pidiendo. and who obeyed in No God's lo que la commands. gente le pida. Not what the people No la wanted, presión del momento. not the pressure of the moment, Pero alguien que sabe qué es lo más importante. but someone who knows what's most Lo más important. importante no es quedar bien con el mundo o con la gente. Lo más importante es el Señor en nuestras vidas. Amén. What's not most important is being liked by everyone, but seeking God's favor. ¿Cuántas veces nosotros gastamos nuestro dinero porque queremos impresionar a los demás? Porque nos ofrecen un especial, ¿verdad? Está en especial. Te lo vas a perder. Si no lo compras hoy, ay, ¿cuánto? Estaba a 300 y te lo damos en 50, pero es mentira, siempre ha costado 50, pero la urgencia, quiero gastar. You know, that's how they get you at the stores, by these clearances that say it was $300, now it's $50, but the trick was, it was always $50, but they build up that urgency that I need to get it now. Me acuerdo de un muchacho, y no quiero decir su nombre, pero hace muchos años cuando estábamos en la iglesia en Los Ángeles con los coreanos, me recuerdo que de pronto, él era un líder celular, y de pronto, me manda un mensaje, me llama por teléfono realmente, en ese tiempo no había Facebook. And I remember this young man from our church, he called me one day. 2 domingos atrás lo había visto en la iglesia, estaba ahí. Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos allá, decíamos cada líder se sienta con su gente. Y ese día vi a su gente, pero él no lo vi. Dije, pues, ¿qué pasó con este muchacho? And so he was a leader of a small group, and the leaders will sit with their people. And that Sunday, I saw his people there, but not him. Y como a las 2-3 semanas, él me llama por teléfono a pedirme perdón. And 2 weeks, 3 weeks afterwards, he calls me on the phone and asks for forgiveness. Y dice, ¿sabe qué, pastor? No estoy en Los Ángeles, estoy en New York. He tells me, Pastor, I'm not in LA anymore, I'm in New York. Bueno, un suburbio, fuera de New York, pero en el área de New York, por ahí andaba. You know, just around that region. Y le dije, es que me llamaron y me dijeron, vente, hay trabajo. Because they said, hey, there's work over here, come. Y pues ella iba a ganar como $2-3 más, o aquí iba a ganar $2-3 más. Y es cierto, sí los voy a ganar, pero ya empezó el frío y va a parar el trabajo. And he said, it's because they told me I would get like a few dollars more, and it was true, but the winter came and no work. Y nomás le llamo para que ore porque la verdad he estado tan ocupado trabajando que no he ido a la iglesia y me siento mal. And he says, I'm calling you to ask for forgiveness because I've been trying to find work and I've been busy, I haven't been attending any church. Y pues yo ya no le puedo aconsejar, ¿verdad? Pues ya se fue. ¿Cómo le puedo decir? No, piénsalo bien, tómate unos días, 2-3 días, piénsalo. Deja que ese pensamiento salga de aquí y baje acá en tu espíritu, en tu corazón. Es lo que yo digo, ¿no? Como pastor, como un líder espiritual, deja que el Espíritu Santo trabaje contigo y te ponga esa paz. Usually I would say, let that decision not be made in your head, but let the Spirit work in your heart, that they may come from there. Para que tú sepas qué es lo más importante al final del día, qué es lo que Dios quiere de tu vida. What does God want for your life? Bueno, oré por él, lo bendije, dije, Señor, en tu nombre, donde quiera que esté, glorifícate, etcétera, etcétera, y congrégate, busca de Dios. Y ahí quedó toda la historia. Pero nuevamente, el hacerlo urgente, porque era la oportunidad, porque alguien iba a viajar de aquí hasta allá en carro y decía, ahorita es cuando no tengo que pagar transporte. En ese tiempo era más difícil viajar en avión, etcétera, etcétera. Lo urgente por lo importante.
And I share this story because we see the clear difference between deciding over the urgent, I need to do this now, versus what's important. Tengo un amigo mío que estudió junto conmigo en la escuela bíblica y los dos estudiamos al mismo tiempo, más o menos, en nuestro tiempo en la escuela bíblica. I had this friend I made in seminary school. Y la verdad que yo creo que él era mejor predicador que yo, tenía más potencial que yo. Él era alguien que de hecho yo lo buscaba como alguien para que me diera un consejo realmente. Era muy buen muchacho. Tengo años que no lo veo, pero era muy buen muchacho cuando yo lo conocí en la escuela bíblica. Uno de mis amigos más cercanos. We studied together and he was one of my closer friends and he had so much potential. I often thought he was a better preacher than me. De hecho, yo me congregué en su iglesia y yo ayudaba en el líder, en el departamento salíamos a evangelizar después del culto los domingos. Era lo que hacíamos And realmente. even participated in his church, and I would help out with the evangelistic team. Allá en la ciudad de Corona nos la pasamos evangelizando en las calles de Corona. You know, evangelizing the streets of Corona. Cuando nos graduamos los dos de la escuela bíblica, pues yo ya era pastor y yo le pregunté, ¿tú qué vas a hacer con el llamado que Dios ha puesto en tu vida? Tú eres un excelente maestro, puedes ser un buen pastor. You know, when we graduated, I was already having my church, and I asked him, well, what are you going to do with your calling? You're a great teacher. You could be an amazing pastor. Y me dijo, bueno, es que ahorita primero yo tengo que pensar en mí. Lo que quiero es encontrar un buen trabajo porque me quiero casar, quiero comprar una casa, y luego después yo creo que entonces ya voy a servir a Dios. You know, this is what he told me. He said, well, first I got to think of myself. I want to get a good job, settle down, buy a house, and then I'll work for God. Bueno, sí se casó, Well, he did get married. no sé si compró casa, Not sure if he got a house. pero hasta este momento lo he tratado de buscar por años, aunque en los últimos años no lo he buscado, pero dudo porque conozco al pastor donde él se congregaba. And, you know, I've reached out after all these years, and I know the pastor where he congregates. Hace años le pregunté, ¿y qué pasó con fulano de tal? I asked him, well, what happened to this, whatever his name is? Y dice, oh, no viene a la iglesia y la verdad no sé nada de él. And the pastor said, well, he doesn't come to the church no more, and I don't know anything about him. Hacer lo urgente por lo importante. Doing what's urgent versus important. Muchas veces posponemos y posponemos lo que sabemos que tenemos que hacer We often postpone what we need to do, en vez de hacer lo que Dios nos está pidiendo. you know, instead of doing what God's calling us to do. Déjeme le digo rápidamente cuál es el proceso para buscar la voluntad de Dios. How do you seek God's will? Número uno, escucha la voz de Dios en tu corazón mientras lees la Biblia. You know, be sensitive to God's voice when you're reading the Bible. Porque es donde Dios nos habla a través de su palabra. Sé sensible cuando estás leyendo qué es lo que Dios te está hablando a ti. Be sensitive to what God is speaking to you when you're reading the Word. En decisiones importantes, no tomes decisiones rápidas. When the decision is important, don't make a fast decision. Deja que la emoción del momento se vaya. Let the emotions go away. Y entre más importante, busca el consejo de otros. And with greater importance, seek counseling from wise counseling. Para que Dios use, sobre todo si son nuestros líderes, So that God may use leaders para afirmar lo que Dios está poniendo en nuestros corazones. to affirm what God is putting already in your heart. Por supuesto estoy hablando de cosas importantes, no estoy hablando de qué vamos a comer. Of course, I'm talking about important things, not what you're going to eat. O que si compro una camisa o un pantalón, no estoy hablando de esas cosas no necesitamos ni buscar la dirección de Dios. Or whether to buy shorts or pants. You don't even need to ask God for guidance in that. Pero estamos hablando de cosas que son realmente importantes. But we're talking about really important things. Y luego lo que vas a decidir, cómo ayuda o estorba al llamado de Dios en tu vida. And then when you make that decision, ask yourself, will this affect my ministry? Or will this God's calling in my life. affect God's calling in my life? Porque al final del día, tú y yo tendremos éxito si estamos en su voluntad. Because we will have success if we're under His will. No estoy diciendo que no tendremos dificultades, no tendremos problemas, no tendremos urgencias, no tendremos desafíos.
Not saying that we won't have challenges or troubles, pero podrás dormir en paz porque sabes que estás en la voluntad de but you'll Dios. be able to sleep in peace because you know you're under Podrás His will. prosperar en lo que Dios te ha puesto en tus manos. You'll have success in what God has placed in your hands. Hay fruto porque estás en la voluntad de There's Dios. fruit because you're in the will of God. Pero una de las señales es cuando ya no hay fruto de lo que estoy haciendo. And one good sign is when there's no fruit in what you're Es doing. bien importante que nosotros en esta mañana le digamos al Señor, danos sabiduría, So Dios. let's ask Amén. God this morning, give me ¿Cuántos lo van a wisdom. hacer en esta mañana? Pedir sabiduría a Dios. A ver, levanta tu mano. Di, Who's gonna ask yo God? necesito sabiduría. I need more wisdom. Necesito la sabiduría de Dios. Todos necesitamos. Yo necesito la sabiduría de Dios. Amén. We all need the Yo wisdom of God. necesito constantemente. Es más, les pido que oren todos los días por mí, de veras. And even more, I ask that you may pray for me that Como I may, líder espiritual, no solamente de esta congregación, pero como líder espiritual en esta ciudad, as a spiritual leader of this congregation and of this tengo que city, tener sabiduría para todo lo que yo necesito I hacer. need the wisdom of God Y tener la paciencia and the patience para esperar el momento, el tiempo que Dios quiere que haga las to cosas. wait for God's will. Déjame orar para que Dios bendiga tu vida y tú tengas esta seguridad. Amén. Let's pray. Yo quiero orar para que te vayas con esta convicción en tu corazón So that you may go with de this que tú vas a conviction hacer la voluntad de Dios, in doing God's will. de que tú vas a obedecer al Señor That you'll obey God. y que Dios te va a respaldar y que Dios te va a And bendecir. He'll back up every Amén. decision. Póngase de pie junto conmigo en este momento en el nombre de Stand Cristo up with me this Jesús. morning. Póngase de pie en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la voluntad de tu palabra que nos ha revelado en esta mañana, Señor. We thank you, Lord. We thank you for your word. Dile gracias porque tú estás aquí en este lugar, oh Dios. And we thank you because you are here in this place. Tu palabra está aquí en este lugar, Señor. Your word is Tu here. presencia está aquí en este Your lugar, oh presence Dios. is here. Dile, Señor, glorifícate, Cristo. That you be glorified, God. Glorifícate, oh We ask that you Dios. be glorified. Manifiesta, Señor, tu gloria. Manifest your glory.